No, no lo estaba grabando. Perdón, es que no lo estaba grabando. Le voy a pedir a Miriam nada más. Creo que tiene. ¿Qué hay? ¿Cómo están? Aló, perdón. Hola. Perdón. Hola, hola. Perdón. Perdón, ¿cómo estás? Saludos a todos. Perdón. Continuamos, sí. Le digo que podemos llegar a un colapso psíquico y a veces pensamos que estas cosas no nos pueden pasar a nosotros y nos jajamí, nos previenen, nos hablan de todo esto. Por eso la importancia que nosotros traigamos esos pensamientos positivos, pongamos a un lado las cosas que no nos ayudan, las cosas que no nos sirven, tra tratemos de conectarnos constantemente con nuestro interior, con nuestro ser, con nosotros mismos y con Hashem. Por eso viene el Ibodedut. ¿Para qué? Para que nos aislemos, para podernos refrescar, para podernos volver a llenar nuestra vasija y así poder experimentar um, lo que es la atmósfera positiva, una llenura, pero de algo nuevo. Es por eso que nosotros debemos aprender a eso. ¿A qué? A saber poner de un lado qué es lo que te ayuda, lo que es para ti, y de otro lado lo que no te ayuda y lo que no es para ti. No es tratar de hacer mucho, no tratar de llenarnos de mucho estudio, sino saber separar que sí y que no. Es por eso que nosotros estamos aquí, para encontrar ese punto medio. ¿Cuál es ese punto medio? ¿Por qué? Porque no nos gusta estar en la sombra, porque buscamos la luz. Y si realmente estamos en la luz o estamos en sombra. Y a veces creemos que estamos en la luz. Una de las metáforas que yo investigué se llama metáfora de balancín y también se la voy a poder, que la investigué con el Rambam Maimonides, que también la tiene, pero él la llama diferente y se llama el sube y baja, que es la que representa el equilibrio entre dos opuestos. ¿De qué estoy hablando? Ejemplo, tristeza, alegría, pero extrema, ¿ok? Trabajo, demasiada zona de confort. Dar, recibir. Enojo, calma. ¿Por qué? Por eso se llaman balancín, la metáfora balancín del sube y baja. A veces estamos en este extremo y después bajamos y estamos en este extremo. Pero el Rambam nos enseña que debemos aprender a estar en este punto medio antes de aprender a controlarnos, a equilibrarnos. Dice que para que nosotros podamos mantener nuestro psique en equilibrio y ese balancín de sube y baja, necesitamos estar estables. O sea, ¿cómo podemos estar estables? Si permanecemos inclinados mucho hacia la tristeza, nos va a faltar alegría, simja. Si nos la pasamos inclinados a estar trabaje y trabaje, no vamos a tener descanso. Tener una balanza entre lo positivo y lo negativo, porque a veces lo que creemos que es negativo, quizás solamente tenemos que encontrar el punto medio, el lado contrario. ¿Por qué? Porque cuando le dedicamos mucho tiempo a un lado, el lado contrario va a pedir atención. Y de ahí surgen las oscilaciones de humor, que son cambios rápidos e intensos del estado de ánimo, como por ejemplo desbordadamente euforia. Se ha visto personas que se han suicidado porque usted los ve aparentemente en las redes sociales, actores, actrices, que eran sumamente alegres. Siempre estaban bromeando, no los veía tristes, siempre se veía como que había alegría de ellos, pero era euforia, estaba desbordado. Y eso no es lo que nosotros tratamos de buscar, sino una estabilidad, no un sube y baja. Ahorita estoy contenta, ahorita estoy alegre, ahorita estoy acá y ahorita no sé cómo estoy. Eso es lo que significan las oscilaciones de humor. Un cambio de humor drástico, rápidos e intensos. Tristeza intensa, alegría intensa, euforia. Balancín dice que son sobrecargas que pueden colapsar y romperse. Y eso se le llama colapso psíquico, que es lo que estábamos hablando al principio. Dice que
El verdadero equilibrio está en el centro. Eso es lo que nos dice el Rambam, donde aceptamos nuestra luz y aceptamos nuestra sombra. Antes de encontrar el equilibrio, viene el momento de aceptación, que es lo que hemos trabajado. Me siento así, ¿por qué razones me enojo? ¿Por qué razones me disgusta esto? ¿Por qué me incomoda esto? ¿Por qué me siento así cuando esto pasa? ¿Por qué me desestabiliza esto? Y dice, nosotros como seres humanos sabemos dentro de nosotros, cada uno de nosotros sabemos cuáles somos nuestras cualidades, nuestras mitot, nuestras cualidades de carácter, nuestras actitudes negativas y positivas, que a veces no las queremos reconocer y no las queremos trabajar, es otra cosa. ¿Por qué? Porque está dentro de nosotros. Hay algo dentro de nosotros que nos advierte, que nos dice cuando algo no marcha bien, cuando dijimos algo fuera de lugar, cuando hicimos una acción que no debíamos haber hecho, cuando tenemos un pensamiento inapropiado, hay algo dentro de nosotros que nos da señales, pero a veces las ignoramos y cuando las vamos ignorando es cuando viene eso, esa desestabilidad, porque nos vamos acostumbrando a ignorar las señales de alerta, las señales que nos está dando nuestro interior. Maimónides, como médico, nos dice, voy a leerles esto, Maimónides como médico y filósofo medieval no habló de genética moderna, pero sus escritos sí, y habló del equilibrio emocional. Él desde antes ya nos hablaba del equilibrio emocional y nos muestra, dice, cómo la sabiduría antigua y la ciencia moderna abordaban el temperamento. Desde antes ya se abordaban esos temas, desde antes ya estaban trabajando, ya estaban proyectándonos, dándonos a conocer eso. Y también sobre que hay muchas personalidades, cada uno de nosotros vamos desde la niñez hasta la adolescencia, vamos trabajando nuestra personalidad y adaptando una personalidad propia. Maimónides dice que algunas de esas las adaptamos de acuerdo a lo que vivimos en nuestra infancia, nuestra niñez, nuestra adolescencia, pero otras no. Otras de ellas ya las venimos trayendo y las venimos heredando, o sea, vienen en nuestro ADN. Por ejemplo, esas personas que son demasiado tranquilas y las que son demasiado enojonas, que se irritan por cualquier cosa, y las personas que no se irritan por nada. Él nos habla de las mitot y no dice que tampoco eso es bueno, que tampoco es bueno caer de un extremo a otro. A veces es un punto medio, aprender a equilibrar, a enojarse cuando tiene que ser sin perder el equilibrio. Aprender, también dice que cuando una persona es una persona que permite mucho, cae en esa como frialdad, en esa área en donde ya no siente nada, como un enfriamiento emocional. Y eso tampoco es bueno. Nosotros tenemos que aprender a sentir, aprender a controlar. No se trata de no sentir, sino de aceptar y controlar. Por ejemplo, él nos dice que hay personas que son orgullosas y otras humildes, otras adictas al placer y otras que no tienen placer absoluto. Y esa es la que les estoy hablando, que les da lo mismo todo. Les da lo mismo si comen bien, si no comen bien. Les da lo mismo si les hablan bien o no les hablan bien. Les da lo mismo si les gritan o no les gritan. Y ahí es donde no debemos de llegar tampoco, ni al extremo de adictos al placer, de compradores compulsivos, querer todo, sino aprender a controlar, por ejemplo, como personas que son muy ambiciosas y siempre quieren más. Dice que se llama crematomanía, que aman el dinero, y otras que no les importa el dinero, no les importa cómo vivir, no les importa cómo estar, no les importa nada. También él nos dice que los compradores compulsivos tienen un problema de baja autoestima. ¿Por qué? Porque la baja autoestima los lleva a esa insatisfacción interna de querer buscar la satisfacción y el placer con las cosas, con comprando. Pero ¿qué pasa? Compran las cosas y aún así no sienten satisfacción, aún así
no se han llenado, sigue teniendo el vacío, van a comprar más, gastan más. ¿Por qué? Porque el problema no es ese, sino es un problema de autoestima. Y hasta que no se trate la autoestima de esa persona, su baja autoestima, la persona seguirá con ese problema, con esa desestabilidad, perdón. Dice, ahí es donde el Rambam nos dice que hay formas de personalidad que vienen por herencia, como por la química biológica y la genética que heredamos de nuestros padres. Por eso a veces dicen, ¿cómo te parece de tu papá? O cómo eres igualita a tu mamá, que hay cosas que hasta uno mismo dice, bueno, yo a veces estas cosas sé que lo traigo de mi papá, este gusto lo traigo de mi mamá, son cosas, hago esto porque mi papá es parecido, o sea, que las hacemos porque la traemos en nuestra genética. Y es lo que Maimónides nos dice entre lo que es el temperamento. Está la filosofía de los opuestos. Maimónides nos enseñó a controlarlo. ¿Cómo? Que son los pares contrarios, manteniéndose, dice que en un punto medio, no cediendo hacia allá, ni cediendo hacia acá, no cediendo hacia los extremos, ¿entiende? Por ejemplo, la persona, él nos dice en su libro que las personas que son demasiado enojonas, que traten irse al extremo, ahí sí, de no enojarse, pero solamente para aprender a controlar la ira y el enojo. Y la persona que no se enoja, aprender a enojarse, pero sin irse al otro extremo. Hay cosas que tenemos que ir al extremo y hay otras que no, para aprender a llegar al punto medio. También está la de el equilibrio, su visión de un jinete, dice, controlando a las bestias. Y dice que es un precursor de la idea de la autorregulación, me cuesta decir esa palabra, regularización emocional, como el jinete controla a la bestia, al animal. Y es cuando nosotros aprendemos a controlar esa emoción. No se trata de desechar, de negar, de rechazar esa emoción, sino aprender a controlarla cuando ella nos está controlando, porque nosotros somos el jinete. Aunque en aquella época, decimos, no había ni conocía el ADN, su sabiduría de Maimónides ya nos hablaba de todo esto, del autocontrol, del equilibrio emocional. Y ahora, en la actualidad, en la era moderna, en la investigación moderna, lo estamos viendo en las redes sociales, en donde quiera, en los libros, tenemos más acceso, pero ya antes él nos lo venía enseñando, nos venía diciendo que estaba en nuestros genes, nos venía diciendo que era un proceso biológico, nos venía diciendo cómo la disciplina y todo eso nos ayudaba a venir a tener un control, nos venía a decir que eso influye en la felicidad, en nuestro temperamento, que eso concluye y ayuda a que nosotros vayamos corrigiendo la personalidad y vayamos adaptando las cosas que nos convienen y que son buenas para nosotros, que es una mezcla de la naturaleza que traemos, con la que nacemos, con la crianza, con lo que vamos adaptando en nuestro crecimiento, nuestro desarrollo. Maimónides decía que las buenas acciones son aquellas que se encuentran en medio de los extremos, negativos y positivos. Si tú no conoces cuáles son tus extremos positivos y tus extremos negativos, difícilmente vas a saber cuál es un exceso y cuál es una ausencia. Y dice que nosotros tenemos la capacidad de balancear, de corregir y de equilibrar nuestro carácter y nuestras cualidades de carácter. ¿Para qué? Para que cada vez las vayamos acercando más a lo positivo. Y podemos lograr esto a través del tikkun amidot, la corrección de las cualidades. ¿Qué cualidades son midot? ¿Cómo podemos aprender a controlar
¿Cómo podemos aprender a equilibrar, a corregir ese tikkun hamidot? ¿Cómo? Ayudándonos a balancearlo, como lo hablamos al principio, balancín. Aprender a balancear las medidas, aprender a controlar las medidas, a saber a poner límites, cuándo sí, cuándo no, cuándo decir sí, cuándo decir no, a no preocuparte demasiado cuando no tiene tanto que preocuparte. ¿Por qué? Porque te lleva a la ansiedad. Tampoco a llevar a decir, bueno, yo no hago todo, todo lo dejo para Dios, porque no es así. Hashem nos dio la capacidad para que nosotros la desarrollemos, para que la trabajemos, para que impulsemos. Nos dio el pensamiento para que también cambiemos, porque tenemos el poder de cambiar nuestros pensamientos, pero también de materializarlos. Somos, y esto es lo que saqué del libro que les presenté, los que no se conectaron al principio, vuelve a ser quién eres, en donde aquí el rabino Dovner Pinzón nos dice esto, que se los voy a leer, que esto vamos a concluir. Somos comparados con la luna por el hecho de que ésta no tiene luz propia como nosotros y solo refleja la luz que tiene porque la obtiene del sol. Nosotros también debemos aprender a reconocer que la luz que nosotros tenemos viene de la luz suprema, viene de la luz del infinito, no es propia, no es de nosotros, fue dada, igual que la luna. La luna tiene ese brillo porque viene del sol. Al igual que la luna, pasamos por periodos crecientes y menguantes. A veces estamos abajo y a veces estamos arriba. A veces estamos vacíos y a veces estamos oscuros. A veces sentimos que estamos llenas, plenas y brillantes, pero van a haber esos momentos de oscuridad en donde sentimos que estamos en sombra. A veces nos vamos a sentir tan brillantes que creemos que movemos todo y que venimos con ese potencial y con esa fuerza y de repente nos sentimos quizás desanimados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa necesidad de fortalecimiento. La luna es como un espejo exterior de nuestros procesos interiores. Aprender a encontrar ese punto medio entre la sombra y la oscuridad, entre la sombra y la luz, perdón. Aprender a conocerte, aprender a relacionarte, a preguntarte por qué te sientes así, a preguntarte por qué te molestó este comentario, a preguntarte por qué te incomoda esa persona, por qué la rechazas. Dicen que es muchas veces nuestro espejo. ¿Por qué? Porque hay algo de esa persona en nosotros, en nuestro interior, por la que rechazamos, ya sea porque hay dentro de nosotros algo de nosotros que es así, o hay dentro de nosotros algo que pasamos y esa persona nos recuerda una circunstancia, un trauma, una situación. Entonces, ya sea porque hay algún interior que somos nosotros o nos recuerda algo, esa persona que está ahí está para algo y es un espejo. Entonces, la luna nos enseña que esos cambios que tiene cuando es luna llena, luna nueva, luna menguante, que a veces no la vemos porque se ocultó o la ocultaron. Así mismo somos nosotros. Tenemos que aprender a ser así, aceptarnos a que esos días y esos días de luz quizás vienen. ¿Por qué? Porque son la luz que no es de nosotros, pero nos las dio ¿quién? Él, la divinidad. Es prestada y nosotros tenemos que aprender a hacerla florecer, a hacerla brillar. Que cuando vienen los días de sombra, aprender a sacarla, a que los demás la vean, a, a cuestionarnos nosotros mismos por qué nos sentimos así, a no tener miedo, a ir más a fondo, más adentro y ver por qué me siento así, para qué me siento así.
¿por qué me siento tan, tan triste hoy? ¿O por qué hoy me siento tan alegre demasiado? No los extremos. Aprender a controlar la ira, el enojo, pero también a controlar, a saber salir de esa zona de confort, de esa conformidad, de esa tristeza. Saber alegrarme, pero sin irme a la euforia desbordante, porque entonces ahí voy a poner atención y decir, hay algo, hay mí. Y hasta aquí yo las dejo. Y los que no escucharon el principio, sombra es la parte inconsciente y oculta de cada una de nosotros, que contiene aspectos rechazados o negados, o reprimidos, o aspectos que no queremos recordar, pero nuestro inconsciente lo recuerda. Esos es la sombra, la oscuridad, pero también en esa oscuridad es donde vamos a encontrar lo que tenemos que sanar. ¿Alguien? Sí, sí, dígame. Le doy el lugar, Leonor. Sí, a Leonor, ¿puedo? Sí, Sí, puede hablar. sé que Sí, estaba comentando usted que a veces amanecemos tristes. Entonces, ¿por qué amanecemos tristes? O sea, que eso es normal que uno tenga estos altibajos. A veces cogemos rabia. Entonces, nosotros tenemos que identificar, bueno, ahora en este caso acordarnos de todo lo que usted habló ahora, exponiendo y cambiar. O sea, si sí. venimos, por ejemplo, que sabemos que bueno, que nos levantamos, que estudiamos Torah, que rezamos, que no sé qué, pero ahí por debajo hay una tristeza, por ejemplo. Entonces, ¿eso es normal? O lo que, ¿O lo por que qué nos viene Maimónides nos, minando? ajá, ajá, lo que Maimónides nos dice, más que nada, es aprender a no rechazarlo. ¿Me entiende? Usted siente esa tristeza, entonces se da un tiempo para usted. ¿Por qué? Y se aísla. Eso es lo que estoy enseñando en las clases. Se aísla y se viene y dice, ¿qué me trajo esta tristeza? ¿Por qué me siento triste? Entonces se viene hacia adentro y en silencio la acepta, ¿me entiende? La acepta. Dice, me siento así, me siento triste, es verdad. No rechazar y salir y decir, ay, me siento muy contenta y fingir, no, sino decir, ¿qué pasó? ¿Por qué me siento así? Quizá fue la noche anterior un recuerdo, quizá fue durante el sueño, quizá su inconsciente le está trayendo eso. ¿Para qué? Y para algo, para que usted lo trabaje. Porque entonces viene y se sienta y viene a su punto medio, en donde usted trabaja y encuentra el por qué viene esa tristeza. Entonces, ¿qué va a empezar a trabajar esa tristeza, sanándola desde su interior y desde el recuerdo que le trae esa tristeza? Y es cuando nos trasladamos a ese lugar y lo sanamos. Pero quiere decir que a veces no es malo tener tristeza. No, simplemente cuando esa tristeza viene por la nada, ahí es cuando nosotros le ponemos atención. Pero si viene porque pues recibí una mala noticia, tengo una familiar enfermo o yo me siento enferma, hoy me siento desanimada, hoy pasé algo, es normal sentir tristeza. Pero si esa tristeza aparece aparentemente de la nada, ahí es cuando yo me siento y digo, ¿por qué me siento triste? ¿Por qué me siento así? Y ahí es cuando nosotros empezamos a trabajar y empezamos a equilibrar. No le tenemos miedo a sentirnos tristes, no nos tenemos miedo a sentirnos enojados, sino buscamos el por qué viene. Si hay una razón, simplemente lo que Maimónides nos enseña, que eso no nos desborde, que no nos lleve al extremo, ¿me entiende? A que ese enojo venga a ser llevarnos a la ira desbordante, que esa tristeza nos lleve a una depresión, que esa tristeza nos lleve a no querernos levantar, no querernos comer, no querer hacer nada. A sentirnos tristes a veces es normal, por algo que pasó, por algo que sentí, por algo que me dijeron. Pero también examínate, porque si es constantemente por la misma razón que te sientes triste, quizás a un trauma, un recuerdo que está ahí dentro de ti, porque si es constantemente lo mismo, hay que aprender a trabajarlo
Y ahí es cuando nosotros vamos madurando y encontrando ese equilibrio, porque no podemos tener este balancín que le llama, que los altibajos y los sub y bajas, altibajos de nosotros. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Por aquí creo que tengo algo. Ok. Si alguien tiene una duda, lo que hoy vamos a hacer, ya ve que usualmente hacemos lo que es la meditación, hoy vamos a hacer una meditación diferente. Vamos a cerrar nuestros ojos, pero no vamos a entrar a nuestro interior como lo hacemos con respiraciones. Hoy vamos a entrar a nuestro inconsciente y quiero que lo vayan a poner y lo vamos a recordar, porque eso que hayas traído lo vas a escribir, hace un recuerdo, una emoción o algo. Lo vamos a poner a trabajar. ¿Para qué? Para que vamos a aprender también, no solamente estar de que pensemos que solamente con respiraciones y respiraciones, sino también aprender a conectarnos con nuestra mente. Hoy es mente, hoy vamos a trabajar pensamiento, o no vamos a trabajar cuerpo, vamos a trabajar mente, recuerdos. Así que les voy a pedir, vamos a poner un poquitito de música. ¿Me dice si la oye? Ok, vamos a ver. ¿Sí escuchan un poquito? Ok. Voy a quitar mi pantalla. Vamos a concentrarnos. Cierren sus ojos. Van a respirar normal, pero siempre acuérdense nariz y sacarlo por la boca. Pero respiraciones normales. Vamos a ir a nuestra mente, a tratar de ir a ese lugar donde algún recuerdo algo que traiga a ti, que te traiga tristeza, ansiedad, incomodidad, enojo, que te trae sin tener miedo. Sin tener miedo de experimentar, de verlo, de recordarlo, para poderlo trabajar, para salir de esa sombra. Porque quizá constantemente traemos esos recuerdos y nos hace caer en la sombra.
Maimónides nos dice, nos enseña que no es el negar, sino reconocer para encontrar ese punto medio entre un extremo y otro extremo, entre lo positivo y lo negativo, entre una cualidad de carácter positiva y negativa, porque en sí nada es bueno, ni, ni no es que sea malo, todo es bueno, porque inclusive cuando se creó el Yetzer Hara, Hashem dijo que era realmente bueno, era muy bueno. Entonces, en esa oscuridad, en esa misma oscuridad fue donde nuestro patriarca, Jacob, peleó, luchó, fue en la oscuridad, en donde tuvo que enfrentarse contra aquello del que ya era tiempo y salió victorioso. Y cuando él ganó esa lucha, esa batalla con su Yetzer Hara, él pudo ver la luz. La Torah nos dice que el ángel le pedía que lo dejara ir, pero dice que cuando fue, cuando rayó el alba, cuando ya había un rayo de luz. Muchas veces cuando empecemos a ver la luz, es cuando tenemos esa lucha en la sombra, en la oscuridad, para poder alcanzar y ver ese rayo de luz. Nos cuesta reconocer que necesitamos ayuda. Nos cuesta reconocer que a veces hay cosas que nos entristecen. Nos cuesta conectarnos. Nos cuesta aceptarnos. Aceptar que algo nos incomoda. Aceptar que aún hay recuerdos en nuestra vida que nos traen tristeza, enojo. Nos cuesta trabajarlos. Y van pasando los días, la semana, los meses, los años, y eso queda atrás. Y no le damos importancia. Pero a veces nuestra manera de actuar, de reaccionar, de hablar, de pensar, nos dice que aún no hemos soltado algo. Nos dice que hay algo ahí a lo que no se le ha puesto atención. Hay señales de alerta, hay recuerdos, hay voces, hay personas que nos hacen ver, nos hacen sentir, pero nosotros lo seguimos aplazando. Y nos vamos convirtiendo en adultos, en personas mayores que van cumpliendo años, pero seguimos siendo inmaduros, seguimos siendo niños, seguimos hablando igual. ¿Cuántos cambios hemos hecho? No vamos de un año atrás, de ayer, de hace una semana, de hace un mes. Puedes decir que ya no eres la misma, que ya no eres el mismo. Puedes decir que has cambiado. Podemos decir que he tenido un avance. Puedo decir que ya no me enojo tan fácilmente por lo que antes me enojaba. Puedo decir que ya no me entristezco, que ya no me victimizo como antes. Puedo decir que ahora puedo disfrutar más las cosas que no disfrutaba antes. Puedo decir que puedo experimentar más shalom ahora que antes. ¿Qué es lo que puedes decir que has hecho en tu vida, que has cambiado, que has trabajado, que has madurado, que has procesado? ¿Qué puedes decir de ti? ¿Qué puede decir ese recuerdo? ¿Qué puede decir esa persona de ti? ¿Qué puede decir tus padres, tus hijos, tus hermanos, tus amistades de ti? ¿Qué es aquello que no te atreves a contarte a ti mismo?
¿Qué es aquello que no te atreves a confrontar? ¿Qué es aquello que no te atreves a recordar? ¿Qué es aquello que vienes aplazando? ¿Qué es aquello lo que te niegas a llorar? Porque no le diste importancia y se vino acumulando. ¿Cuánto tiempo más queremos estar en ese lugar? ¿Cuándo le vamos a dar la oportunidad de encontrar ese equilibrio emocional? ¿Cuánto más le vamos a dar la oportunidad a nosotras mismas, a nuestro interior, de poder experimentar un bienestar emocional, un equilibrio emocional? Lo que hayas podido traer, recordar, pensar, analizar, recuerda que lo vas a escribir y lo vas a trabajar hoy, antes de irte a dormir. Y lo vas a enfrentar, porque no le vas a tener miedo, porque ya no le vamos a traer aplazamiento, ya no lo vamos a seguir postergando, porque tenemos ganas de cambiar, tenemos ganas de avanzar, no de hacer todo, sino de hacer lo que Hashem me mandó a hacer aquí, en este mundo, hacer mi misión de vida, a preguntarme a mí misma qué vine a hacer, cuál es mi misión, cuáles son mis metas, cuál es mi objetivo, por qué, para qué estoy aquí. A veces tenemos que quebrarnos. A veces tenemos que vaciarnos para volver a llenar esa vasija, pero de cosas nuevas, cosas renovadas, cosas positivas, de más luz, para poder irradiar. No tener miedo de ser como la luna, de a veces no sentirte bien, no tener miedo, porque ahora no te vas a juzgar, ahora te vas a analizar, ahora te vas a conectar, vas a aprender, vas a crecer. Aló, ya regresamos, vamos regresando poco a poco, vamos regresando, nos vamos despidiendo. No sé por qué, pero las dejé de ver. Ya, que ya las veo. Las dejé de ver, no sé qué hice ahí. Estoy aprendiendo también en esto. Pues gracias a cada una de ustedes por darme tiempo. Gracias a Shen. No olviden, hola, antes de dormir, es bueno tu libretita, escribir algo bonito, algo de lo que estés agradecida, porque dice que siempre es bueno antes de dormir desahogarnos, escribiendo. Hay una terapia muy buena al escribir. Por eso que es mejor escribir, leer, para conectarnos y seguirnos creciendo. Nunca es tarde para avanzar, ni nunca es tarde para crecer y para soltar y para seguir avanzando y para conectarte y saber qué viniste a hacer aquí, cuál es tu propósito, cuáles son tus metas, escribirlas, qué te atrae, para qué eres buena, qué es aquello que te apasiona, qué es aquello que te conecta, que cuando lo ves y lo haces sientes que es para ti, sientes que tú viniste a hacer eso.
Sientes que Hashem te trajo para eso. Que cuando le hablas a la gente y hablas, sientes esa conexión, esa fluidez, algo veniste a hacer, algo venimos a hacer. Gracias. Gracias a usted, Ay, Muchas de verdad, gracias. muy gracias. bueno. Muchas gracias, gracias. Les mando besos, abrazos a todas. Nos vemos la próxima semana y que Hashem les dé mucha veraja.